Por una tercera derivada de orden superior, nuestra función x de y es igual al logaritmo natural de x menos y. La fórmula para derivar un logaritmo natural es esa que tenemos aquí del lado derecho, que es esta. Logaritmo natural de u, derivada del logaritmo natural de u es igual a la derivada de u sobre u. Y tenemos aquí la derivada de un cociente porque la vamos a necesitar. Entonces, vamos a empezar la derivada de nuestra función respecto de x. Entonces, dice que es la derivada de u, entonces va a ser la derivada de x, que es en este caso 1, dividido entre ¿quién? Entre u, que en este caso sería x menos y. Entonces, nuestra función queda así, 1 entre x menos y, derivada respecto a x. La derivada de respecto de y va a ser la derivada de u, que sería la derivada de y, que es 1. Aquí tenemos un signo negativo, lo vamos a poner. ¿Dividido entre quién? Entre x menos y. Ahí están, la derivada de la función respecto de x y respecto de y. Luego vamos a derivar nuestra función por segunda vez respecto de x. Aquí nos lo están pidiendo, entonces vamos a utilizar la fórmula del cociente, que es esta de aquí. Entonces va a ser la derivada de u, ya saben, u es la parte del numerador, v es la parte del denominador. Entonces la derivada de 1, ¿cuánto va a ser? 0. ¿Por quién? Por v, que es todo esto, menos u sin derivar, que en este caso sería 1, multiplicado por la derivada de v respecto de x. Entonces, la derivada de v, ¿quién es? La derivada de x, que es 1, dividido entre ¿quién? Entre x cuadrada, x menos y, perdón, al cuadrado. Ya simplificando, ¿cuánto nos va a quedar? Menos 1 entre x menos y al cuadrado, porque 1 por 1 es 1 y aquí está el signo negativo. Entonces es la segunda derivada de la función respecto de x. Seguimos. Ahora nos piden la segunda derivada de nuestra función, pero respecto de y. Entonces vamos a necesitar la función que ya tenemos derivada respecto de y la vamos a volver a derivar respecto de y. Entonces vamos a utilizar esta misma fórmula. Entonces la derivada de u. ¿Quién va a ser u? Obviamente u es esta y v es el denominador. La derivada de menos 1, ¿que cuánto va a ser? Pues obvio, 0. Multiplicado por v menos u sin derivar, que en este caso sería menos 1, porque esta es u, multiplicado por la derivada de v, que en este caso, ¿quién va a ser la derivada de v? Pues la derivada de y, pero aquí tenemos un signo negativo, por eso va a ser menos 1. ¿Dividido entre quién? X menos y al cuadrado, que es v al cuadrado. Ya nada más simplificamos, entonces va a ser menos por menos 1 y por menos 1, ¿cuánto nos va a dar? Menos 1 entre x menos y al cuadrado. Así queda la segunda derivada respecto de y. Y luego vamos a derivar nuestras funciones. La que ya tenemos respecto de x, ahora la vamos a derivar respecto de y. Entonces, la que ya tenemos respecto de x es esta. Ahora la vamos a derivar respecto de y. Entonces, vamos a empezar. La derivada de u. ¿Cuál va a ser la derivada de 1? 0. Multiplicado por v, por x menos y. Menos u sin derivar. ¿Quién es u sin derivar? Va a ser esto que tenemos aquí, 1. Aquí yo le puse menos 1, no sé por qué, lo voy a borrar. Aquí en realidad es 1. ¿Sí? Va a ser un 1 ahí, u sin derivar, multiplicado por ¿quién? Por v derivada. Estamos derivando ahora respecto de y. ¿Cuál es la derivada de v? Pues la derivada de y es 1, pero como tiene un signo negativo aquí, va a ser menos 1. ¿Dividido entre quién? Entre v al cuadrado. Entonces, v al cuadrado, ¿cuánto es? Pues ni más ni menos que x menos y al cuadrado. Ya nada más haciendo las operaciones, es menos por 1 y por menos 1. ¿Cuánto nos va a dar? Más 1. Dividido entre esto que no cambia. Y luego vamos a derivar nuestra función, por segunda vez nuestra función, que ya está derivada respecto de y, ahora la vamos a derivar respecto de x. Entonces, igual vamos a utilizar la derivada del cociente, entonces va a ser la derivada de u, que es la derivada de menos 1, obviamente es 0, es la derivada de una constante, multiplicado por v, que es x menos y, menos u sin derivar. ¿Quién es u sin derivar? Menos 1. Entonces la voy a poner aquí, u sin derivar. ¿Multiplicada por quién? Por v derivada. Entonces aquí en este caso, esto derivada respecto de x, ¿cuánto va a ser? Pues 1. La derivada de x es 1. Entonces va a ser menos por menos 1 y por 1. ¿Cuánto nos va a dar? 1 positivo. ¿Dividido entre quién? Entre todo esto, x menos y al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos nuestras dos derivadas. Primero respecto a x, luego respecto a y. Primero respecto a y y luego respecto a x. Y nos fijamos bien. Es exactamente el mismo resultado. Comprobamos que hicimos bien nuestro proceso.